Ya tenemos presupuesto 2017, pero ¿es un ejercicio fiscal equilibrado o simplemente los caprichos de los diputados? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFPresupuestados. A continuación, la crónica legislativa. A pesar que la Comisión de Finanzas dictaminó un presupuesto de 76.989.451.000 quetzales para 2017, los diputados aprobaron una ampliación del techo de 320 millones de quetzales. En total, el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales. El Ministerio de Educación es el que recibirá más recursos. Tendrá 13.937.205.078 quetzales, de los cuales solo 127.269.000 serán para inversión. El resto para funcionamiento, pago de planilla y pactos colectivos. El Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de 6.897.096.196 quetzales. 202 millones serán para inversión, pero la mayoría de recursos se destinará a funcionamiento. Al Ministerio de Gobernación se le aprobó un gasto de 5.465.598.000 quetzales, de los cuales 4.912.505.000 serán para funcionamiento, y el Ministerio de Comunicaciones tendrá un presupuesto de 4.098.142.764 quetzales. A diferencia de los otros ministerios, la mitad de los recursos será para inversión. Dentro del presupuesto, los diputados colocaron candados para evitar el traslado de recursos con destino específico. Además, se prohibió el uso de las asignaciones del gasto público para gastos superfluos, como alimentos, combustibles y viáticos, a excepción cuando se represente al Estado de Guatemala. Otro de los cambios es referente a los consejos departamentales de desarrollo, que ahora ejecutarán sus recursos por medio de una cuenta única del Tesoro. Con esto, los alcaldes ejecutarán los recursos y ya no los gobernadores. Los diputados también aprobaron varias readecuaciones presupuestarias, lo que fue criticado por diputados de oposición. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Estamos hablando de lo que sucedió en el Congreso de la República en la jornada de ayer. Los diputados se ponen de acuerdo, sí. Para el tema del presupuesto 2017 hay un incremento de 320 millones de quetzales, ya lo decía la nota de nuestra reportera Dulce Rivera. 115 votos a favor del ejercicio fiscal. ¿Hay recursos suficientes para financiar este presupuesto? ¿Cuáles son los rubros más importantes? ¿Qué papel tendrán las alcaldías ahora con los recursos de los COCODES? Esas son las preguntas que hoy vamos a tratar de responder en este lugar, en este set, con la etiqueta SF Presupuestados. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy tenemos una invitada especial, Alejandra Morales. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y esta Rosabeta también nos acompaña. Bueno, hablemos del presupuesto. Ayer los diputados, al parecer, tenían un ánimo de acuerdos, de lograr la aprobación del ejercicio fiscal para el próximo año. Todos dirán, bueno, eso es algo positivo, que los diputados se pongan de acuerdo. Ahora, lo que se aprueba es algo que conviene al país, es un ejercicio fiscal viable, realista. ¿Qué va a pasar con la meta fiscal del próximo año? Más endeudamiento. Bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones, Alejandra, de lo que sucedió en el Congreso de la República? Yo creo que para iniciar este análisis, primero que nada debemos tomar el punto de partida de qué es lo que observamos con el presupuesto que fue aprobado el año pasado y que se ejecutó durante 2016. Y ello nos da ya algunas luces acerca de la forma en que se malutiliza muchas veces el presupuesto que fue asignado por el Congreso de la República, aprobado, mejor dicho, trabajado en conjunto con el Ministerio de Finanzas, pero más que todo vemos cómo se ha dejado de contemplar en algún sentido la manera, no es compatible la recaudación con el presupuesto que se tiene. ¿Por qué? Porque no estamos recaudando la misma cantidad, el Estado no recauda las cantidades que planea en el presupuesto para el 2017. Se estima un 6%, 6.3% de crecimiento, digamos, de la recaudación para el próximo año. Podríamos decir que es bastante, es un ideal creer optimista, que eso puede ocurrir, es muy, muy optimista y es muy difícil que ocurra. Este año vimos un incremento en la recaudación significativo, pero el mismo se debió en gran medida
a las acciones que tomó la Superintendencia de Administración Tributaria en contra de algunas empresas. Ese modelo no es sostenible, no podemos creer que vaya a seguir ocurriendo durante los próximos años, que por pago de deudas la recaudación vaya incrementando. Creo que el presupuesto no es realista. Ahora, cuando hablamos de acuerdos en el Congreso de la República, Estuardo, hay que poner mucho énfasis en a quién se está beneficiando con estos votos a favor. Bueno. Yo sé que te gusta el tema del presupuesto, sobre todo porque es un menú, es una carta. Es un menú, y yo creo que hay varios tweets aquí que yo tomo en cuenta y dicen, miren, en realidad para analizar el presupuesto tendríamos que agarrar ministerio por ministerio, secretaría por secretaría, entrar en un proceso en el cual miremos cuál es inversión para unos, inversión para otros, cuál es gasto, y yo creo que es correcto, tomo lo que dicen aquí, y esto es horas de horas de horas, pero... principiemos 3 puntos sencillos. Primero, ¿cómo se hace un presupuesto? Un presupuesto es una lista de Santa Claus originalmente. Todas las direcciones financieras, de todas las direcciones, de todos los ministerios de todos lados, hacen su cálculo de gasto para el próximo año. Lo que hacen es duplicarlo, ¿verdad? Porque dicen, pidamos 100 porque necesito 50, pues pidamos 100 porque me lo van a bajar, ¿verdad? Y entonces... es una lista de Santa Claus que luego llega al Ministerio de Finanzas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, y esta le quita, le pone, va, y CGPLAN entra, hacen un cálculo, por ejemplo, de la recaudación, como ya explicaba. En esa etapa todavía es programático. Es muy programático. Estamos hablando de entre a marzo, abril, a julio. Una etapa técnica, sí, digamos. Una etapa en la que todo el mundo manda a decir quiero tanto, quiero tanto, quiero tanto. Pero entonces empieza como que aquella película de Tiburón, ¿verdad? Las aletas empiezan a salir, y las aletas son los diputados, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a aprobar el ejercicio fiscal? Que van a aprobar. Así pero es entonces, ¿cuánto es para mí en el presupuesto? Pero ahí vienen cosas fundamentales. En realidad el presupuesto, cuando llega al Congreso, deja de ser lo más técnico. Los diputados no entienden el presupuesto. A mí me encantaría ver a los diputados haciendo un presupuesto. Yo tuve la experiencia de trabajar en eso, hacer uno, no solamente hace muchos años trabajando en el Estado, sino también en la Escuela de Gobierno. Uno de los grandes trabajos es hacer un presupuesto, y son horas de horas de horas de horas de y horas. hay que ser realista cuando se hace un presupuesto. Y luego si lo vamos a hacer por cumplimiento, lo vamos a hacer por objetivo, lo vamos a hacer por qué parámetros, cómo lo voy a medir, cómo voy a hacer. De hecho, ahorita en diciembre, y se hablaba del presupuesto del año pasado, ahorita en diciembre un montón de ministerios están muertos, sobre todo aquellos se están muriendo de cómo ejecutan en un mes lo que no hicieron en 11 meses anteriores, y esa es la corrupción. Recordemos el principio fundamental de corrupción en Guatemala: la corrupción en el presupuesto está en la ejecución, no en la presupuestación, ni en la aprobación pero en la aprobación es donde se hace la repartición de privilegios. Muy interesante que ahora le pasaron a los alcaldes, esa fue una movida política. De eso vamos a hablar en esa el fue una movida política, y le quitaron poder a los cocodes, básicamente, claro, a los comudes y a los coderes. Claro, y vamos a responder sobre ese tema, también qué significa el hecho de que las instituciones en este mes comiencen a gastar como locos de forma rápida. Todo eso tiene un porqué, lo vamos a decir luego al regreso de esta pausa. Ya sabe, la etiqueta SF presupuestados. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión. Preguntamos, o bueno, queremos saber qué opina los internautas. El presupuesto 2017 es, un 79% lo mira como más de lo mismo. Bueno, pero hay que entender también qué significa el presupuesto, que es más de lo mismo, es como darles un cheque en blanco a los diputados. ¿Siempre se los damos? Sí. Siempre se los damos. Un 13% cree que es opaco. Volvemos a las cifras, por favor, producción, para ver cómo va el sondeo que hemos lanzado en redes sociales. 5% equilibrado. Bueno, hay un 5% que piensa que fue positiva la cosa. Y un 3%, hombre, si lo sumamos, 5, 6, 7, 8% de positivos, que dice que es transparente y equilibrado el ejercicio fiscal 2017. En la pausa estábamos hablando un poco acerca de la presencia de los alcaldes en el Congreso de la República. Ellos incluso por algunos momentos estuvieron
los seguidores de los alcaldes manifestando frente al Palacio Legislativo porque, bueno, pedían la aprobación del ejercicio fiscal. Alejandra, cuando vemos que va a haber una dinámica diferente en los COCODES, ¿qué significa esto? ¿Quiénes han perdido en este ejercicio fiscal del próximo año? El gran ganador aquí sería el gobierno local, definitivamente, y si hubiera que colocar un perdedor sería el gobierno central, particularmente el ejecutivo, digamos. El presidente de la República tiene la posibilidad de manejar a los gobernadores porque son directamente designados por él, y el gobernador viene a ser prácticamente la representación del presidente en cada uno de los municipios. No obstante, el nuevo presupuesto lo que hace es que le otorga o le traslada el poder de manejar el presupuesto de cada municipalidad directamente al alcalde, quitándoselo así de las manos al gobernador. Por eso es que oíamos aplausos, gritos y felicitaciones entre los alcaldes que estaban presentes en el palco el día de ayer mientras aprobaba el presupuesto. Porque entonces, y desmayos afuera, ¿verdad? Sí, esto, correcto. Afuera, es todo un ejercicio, digamos, de descentralización que si queremos pensarlo como meramente como pensando en el concepto de descentralización, es sano, es positivo, pero habría que ver de qué manera puede regularse para que no se convierta también en un abuso de autoridad por parte del gobierno local. Y bueno, es que hablamos de los gobiernos locales. ¿Quiénes estarían entonces decidiendo el manejo de recursos de los COCODES? Mira, es independiente si lo hace el gobernador o el alcalde, en este caso va a ser el alcalde, ¿verdad? Pero el presupuesto, los presupuestos que aprobamos nosotros en Guatemala en realidad es una repartición de privilegios. Y hay que ir a ver solamente los 1.000 millones que aumentaron para aprobar presupuesto para ONGs. Tal vez la que más sonado, tal vez la que más, digamos, causa así enojo, causa cólera, ira, es el presupuesto 12 millones que se le va a dar a una ONG que cuando entró al gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad?, fue la que estaba donando medicamentos, de hecho medicamentos que había vencidos, ¿verdad? Que recibió esta organización. Que recibió esta ONG y hubo donación, porque el otro empezó a pedir limosna, ¿verdad? Y ahora resulta que una de las beneficiadas es precisamente esa ONG. ¿Y se vale eso, Astor? Por supuesto que no, por eso te digo, ese es un ejemplo de la división y la repartición de privilegios. Además, dicen, qué bueno se aumentó el presupuesto en educación. El presupuesto en educación se aumentó por una razón sencilla, y es porque hay un acuerdo por el cual Joviel y sus huestes son los que de ahora en adelante van a controlar. Ellos no van a tener el dinero, pero ellos van a decidir a dónde va el dinero de educación. Imagínense Joviel con miles de millones y sus huestes con miles de millones diciendo quién va aquí, quién se va a hacer permuta, quién se mueve para allá. Sobre todo porque Joviel Acevedo se convirtió en un gran aliado del presidente y pudimos observarlo la semana pasada con las manifestaciones masivas del magisterio presentándose al Congreso a exigir la aprobación del presupuesto propuesto en un inicio por el ministro. Ese incremento de educación no garantiza entonces que la misma se va a dirigir a inversión. Sino sí, va a ser pero para ¿cuánto es inversión? 200 estos gastos millones. De pactos colectivos. 200 millones en inversión. Educación tiene 13 millardos. Es la cartera que más presupuesto se le ha asignado. Y lo que hay que observar ahí es el mismo fenómeno que vemos en todos los demás ministerios. La mayoría del presupuesto se ejecuta en pago de planillas, en pago de cuestiones que en realidad no están contribuyendo al desarrollo del país, y eso nos da una muestra de dónde está el problema y qué mal se está fiscalizando también, porque ¿cómo podemos garantizar que los fondos que se están asignando a cada uno de los ministerios en realidad están contribuyendo de alguna manera al desarrollo esperado si la mayor parte de todo este presupuesto se va en pagos que no tienen mayor relevancia, digamos? Y que en este caso sea para pagar el silencio de Joviel. Y agrego los pactos colectivos. Hay que agregar ahí los pactos colectivos. Que los pactos colectivos son impagables en el siguiente presupuesto, televidentes. Sí. Esa cosa ya quebró. Pero un gran ganador de este presupuesto 2017 es la ANAM, la Asociación Nacional de Alcaldes. Y esta es la gran ganadora. Al frente de la ANAM está el alcalde de Villanueva, don Edwin Escobar. Don Edwin Escobar, que supongo que ha de estar brincando. Edwin, estás brincando de la alegría, no te cae porque ya sí. Ya tengo para mi campaña presidencial. Ya tiene para la campaña presidencial, Ticusco va a estar esto de dinero. Ellos van a controlar el dinero ahora, que es fascinante la distribución. Pero también hay una cuestión que sí tenemos que tomar en cuenta,
que cada vez cuando uno ve hacia atrás 5 o haces una barrida hacia atrás de los números, en realidad cada vez, si antes era bajo lo de la inversión, ahora es más chiquitito todavía. Y cuando miras el gasto, por ejemplo, el recurrente, lo único que sucede es que va subiendo, precisamente por los pactos colectivos. La carga que tienen los pactos colectivos, sobre todo el de educación y salud, es tal que entre 17 y 18 se hacen impagables. 43 quetzales de cada 100 para salud. Es solo para pagar pacto colectivo. Te recuerdo que el presidente en este estudio dijo en su momento que iba a buscar una solución para ese tema porque no tenía forma de pagar esos pactos colectivos. ¿Cómo se va a atrever? Aunque no exista forma, aún así los contemplan dentro del presupuesto, es decir, está contemplado el pago de los pactos colectivos dentro del presupuesto aprobado para 2017 en lugar de haberse buscado una solución, y generalmente volteamos a ver al Ejecutivo. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo respecto al pago de pactos colectivos, o cómo se las van a arreglar con el pago de estos rubros que se llevan gran parte del presupuesto? Pero hay que voltear a ver también al Congreso de la República. ¿Y a los alcaldes? El Congreso de la República y las alcaldías ahora cada vez deben incrementar el presupuesto por el pago de este tipo de pactos colectivos. Es que nos enfocamos mucho en educación y salud, porque es cierto, digamos, el mayor problema de pactos colectivos está ahí, pero volteemos a ver al Congreso de la República también, volteemos a ver a los gobiernos locales, ahí hay un problema con ese tema. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, regresamos con los comentarios de la audiencia. No sabe la etiqueta SF presupuestados. Porque tampoco se especifica para qué es ese recurso. No se nos está diciendo si es incluso para pagar deuda o si es para inversión. Se están recetando más de 22 millones en Alta Verapaz. Y yo quisiera saber, porque aquí no dice, ¿qué diputados firmaron esto? No conozco yo las ONGs, fueron otras personas las que las sugirieron. Bueno, era parte de las discusiones de los diputados ayer en la jornada de aprobación del presupuesto 2017. Por un lado, la UNE diciendo que no había transparencia. Es chistoso que la UNE diga ese tipo de cosas, ¿no? Llama la atención. Llama la atención, es la oposición fiscalizadora. O sea, hay que decir a dónde va cada centavo. La mosca hablando de higiene. Que venga de la UNE es llamativo. Y bueno, también Javier Hernández, que nos sorprende, bueno, ya no nos sorprende con sus declaraciones, que dice que no sabe de esas ONGs que ellos mismos propusieron el incremento. En enero sí sabían cuando estaban dando la medicina vencida. Bueno, es que la separación de poderes es esto, ¿eh? No saben lo que hace, no saben lo que hace el presidente. Pero vamos a los mensajes de los seguidores de redes sociales con la etiqueta SF presupuestados. Nos dice el usuario Chejo: SF presupuestados, a los que se les quita poderes a los cocodes, no a los codedes, no a los cocodes. Informen bien, que no saben lo que significa un usuario enojado. Bueno, igual, el codede pierde poder, entonces el departamental. Es que son los tres niveles. Viene siendo parte de la estructura. Eddie también nos dice: el manejo de los recursos por parte de las MUNIs permitirá mayor control de los cocodes sobre sus obras. Bueno, Eddie apoya esta nueva decisión en el presupuesto 2017. Creo que hay bastante gente de las municipalidades que nos está viendo hoy. Por supuesto. Ahora dice: debemos y tenemos que auditar socialmente a los alcaldes, porque ahí va a estar el dinero. Eso se debe hacer no solo con los alcaldes, con los diputados, con los gobernadores, con todos aquellos que manejan recursos públicos. Y bueno, sigamos con esta discusión. Yo creo que el tema de los codedes ha llamado la atención. Son tres niveles, ¿verdad? Está el nivel departamental, está el nivel municipal. Una ley de descentralización que tenía el comunitario. Bueno. O sea, tiene un efecto dominó, digamos. Según la ley, en realidad es bien vertical. Miren, lo único que va a producir esto es que el alcalde, ahora con dinero, los caciques locales van a empezar a hacer alianzas, los narcos locales y todo, con los, como lo tenían con los gobernadores y todo eso. Pregunta, Estuardo, no, ya lo hacían. Sí, por eso, pero con los gobernadores. Ahora ya es una forma de fortalecer también a los cacicazgos locales, como bien lo menciona Estuardo. ¿Por qué? Porque estos caciques ya de por sí nos han dado muestra que ellos no necesitan del partido político, porque ellos hacen al partido. Es decir, la gente de los municipios cree en el cacique, no en el partido político con el cual corren cada 4 años. Entonces, que tengan la facilidad incluso de manejar ellos el presupuesto que se le otorga a la municipalidad y no tener, digamos, al gobernador fiscalizando la manera en que se ejecutan los recursos, es una manera definitiva de fortalecer ese cacicazgo. Y a mí me llama la atención sobre todo este año que hubo un ejercicio interesante
porque así pasó al final de cuentas, cuando se designó a los gobernadores, que se llamó a mesas de los diferentes departamentos, y eso molestó a algunos grupos, a algunos caciques, porque no era el recomendado o el que debía de ser, en algunos casos. Es que la lucha por las gobernaciones, sí, y creo que San Marcos, un saludo a todos los televidentes de San Marcos, nos dio un ejemplo de cómo funcionaba. De hecho, San Marcos, cuando empezaban a tener las asignaciones, no se podía asignar dinero a San Marcos, y eso que lo diga el mismo gobernador de San Marcos, y el Comude, y el Codere, porque no había digamos, gobernador que firmara. Luego, los problemas ahora con la gobernadora de Alta Verapaz. Luego, cuando uno va viendo, los gobernadores también tienen sus luces, pero tienen más sombras. La elección de ellos se volvió un lío porque manejan dinero. Manejaban, pues, según la nueva normativa, va a ser diferente ahora. Ahora va a ser otra vez de regreso a NAM, de regreso mucho a Infom, y una de las cosas que va a generar también va a ser ya están muy endeudados. De hecho, casi la mayoría de municipalidades en Guatemala están quebradas, y eso lo tenemos que decir y ser claros en eso. Y los alcaldes, si están a nivel local, es correcto, pero es más difícil en alianza con los caciques auditarlos, es más complicado. Y conste que también hay 76 alcaldes, por ahí el número, que están bajo investigación por actos de corrupción. Eso tenemos que estar claros también. Recordemos de los que informes... los alcaldes se les tiene dinero, y que un 25 casi un tercio de los alcaldes están bajo investigación por actos de corrupción. Sin ir tan lejos, Alejandra, recordemos los informes de la Procuraduría cuando habla de la Ley de Acceso a la Información. Quienes más la incumplen son las alcaldías, que no les importa, que no la aplican, que no tienen ni siquiera oficina para recibir las solicitudes de acceso a la información. Bueno, vamos a la etapa de las conclusiones. Alejandra, ¿qué ves en este nuevo presupuesto? ¿Qué esperamos para 2017? Creo que es importante en este sentido también analizar qué fue lo que pudimos observar al interno del Congreso y cómo el presupuesto aún se puede modificar. ¿Por qué? Porque vemos una aprobación del presupuesto para 2017 por parte del presidente actual del Legislativo, que es Mario Taracena, con una oposición persistente de la Unidad Nacional de la Esperanza, que se ha convertido en la piedra en el zapato del oficialismo y que de alguna manera no permitió que el partido oficial aprobara o dejara pasar las enmiendas que estaban proponiendo, que en realidad se prestaban demasiado a este tipo de prácticas de negociación que ya conocemos. Utilizar el presupuesto como una piñata para ver quién se queda con más y cómo me aprovecho de lo que se le está asignando a las distintas carteras. La Unidad Nacional de la Esperanza en ese sentido se convirtió en el gran fiscalizador y lo va a hacer para el siguiente año. No obstante, FCN todavía tiene cartas por jugar. El oficialismo todavía se puede aprovechar de la posición que va a tener en Junta Directiva el próximo año para hacer modificaciones dentro del presupuesto, y ahí nos va a tocar a la ciudadanía también fiscalizar y observar y tratar que el oficialismo en algún punto no logre los consensos necesarios dentro del Congreso para quedarse con todos los dulces de la piñata. Para hacer lo que ellos quieran. Brevemente. 4 cosas. Las comisiones. Ojo en las comisiones en el Congreso de la República, que es el siguiente paso. La de finanzas va a estar moneda. Melgar Padilla dicen que va para allá, ¿no? Sí. Vamos a ver qué imagínate, pasa. Melgar Padilla en la Comisión de Finanzas. ¿Qué pasa? Un segundo punto, las alcaldías, pero las alcaldías más allá, las alcaldías que están siendo investigadas por corrupción. Un tercer punto fundamental en este presupuesto es los sindicatos controlando la asignación, no el dinero, pero la asignación del presupuesto. Y cuarto, fundamental para nosotros, el déficit. El déficit en realidad lo lanzaron, se les fue a 56 que quieren recaudar versus 78 que estamos. La diferencia es 78 y 56, eso va a ser deuda, eso va a ser más bonos, eso va a ser menos inversión todavía. Bonito se escucha cuando no es el dinero de ellos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que llenar eso. Claro. Muchísimas gracias a Alejandra Estuardo por este análisis, y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.